La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Lindo Chascomús, pero ¿cómo voy si no hay tren? Es lo que me pregunto hoy, y después de haber analizado en profundidad toda esta problemática de los trenes en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con una resolución que para nosotros no es que esté errada de suspender los servicios momentáneamente hasta analizar el estado de situación y de seguridad del ramal ferroviario que une Plaza Constitución con la localidad de Chascomús. Lo que a uno le llama poderosamente la atención y es donde se realiza el signo de interrogación, es cómo puede ser posible que al otro día de paralizarse o de cancelarse los servicios hasta nuevo aviso a la ciudad de Chascomús, empiece a circular una empresa de ómnibus nueva, Richeri Tours, que une la localidad de Chascomús con el obelisco de acá de la ciudad de Buenos Aires. Uno por ahí no quiere pensar mal, no quiere decir que pareciera casualidad, pero llama mucho la atención. Llama mucho la atención por algo que se viene escuchando en Chascomús hace muchísimo tiempo, de la presión que en principio habría, y también hubo, por parte de las autoridades municipales. Usted se acuerda cuando decían que el tren era un problema para la ciudad de Chascomús porque llevaba muchísima gente y generaba situaciones de inseguridad en dicha ciudad. Como que el tren era causal de robos o de cualquier hecho delictivo porque la gente venía de Buenos Aires a un costo accesible a esa hermosa ciudad a pasar una jornada de esparcimiento. Pero nos preguntamos, si obviamente no hay ninguna animosidad con respecto al sector ferroviario de la parte de alguna que esté implicada, ¿no hubiese sido más sano esperar que se resuelva con una fecha ya decidida por parte de las autoridades nacionales, que vuelvo a repetir, coincidimos en que tenga que haber una verificación del sistema de seguridad de señales, de la comunicación y demás para garantizar la circulación de los trenes? Pero no se hizo. Automáticamente el otro día que dejó de circular el tren de pasajeros, comenzó esta empresa de ómnibus. Espero que el tren vuelva en el corto plazo y que en Chascomús no se pierda el tren. Pipi.
Esto es Rieles Radio, muy buenas noches para todos. Estamos en Ecomedios AM 1220 hacia buena parte del país y nos gusta que nos llamen, Estamos en el 4325-1220 y se agrega el 4325-1221. Esta realización del Multimedios Rieles, cuyo mail es radio@rieles.com, Facebook @rieles.multimedio y Twitter @Rieles Noticias. El WhatsApp 011-2461-0806. Lo más directo, el teléfono de la radio 4325-1220. Con actualidad, entrevistas, informes, capacitación y todo lo relacionado al sector ferroviario de aquí y el mundo. Estaremos hasta la hora 22. Sergio Rojas en la realización integral de Rieles Radio, junto a Luis Fernández, Gerardo Subirana en la puesta en el aire y quien les habla, Jorge Jesús Pipi. El editorial de hoy referido a esta hermosa ciudad de Chascomús, que como tantas ciudades de la provincia de Buenos Aires, carecen hoy por hoy del servicio ferroviario. Sergio. Bueno, entrando y siguiendo con la editorial de la fecha, tenemos el honor de tener en línea a Julio Sosa, que es el secretario gremial e interior del Sindicato de Conductores de la Fraternidad, al que le doy la bienvenida y muy buenas noches, Julio, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Sergio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto tenerte aquí en el programa. El gusto es mío. Bueno, no sé si habrás escuchado la editorial que fue dedicada a la problemática que hoy se está teniendo Chascomús con la falta del servicio ferroviario de pasajeros. Uh-huh. Y un poco la idea era tener la versión de los trabajadores de cómo están tomando esta medida precautoria, como se ha informado desde la operadora ferroviaria del Estado, de cancelar hasta verificar la seguridad en la circulación y demás, por todo lo que está acontecido con el traspaso de la órbita provincial a nacional de Ferrobaires. Sí, bueno, sí, realmente, como decías vos, es una gran preocupación no solo de los trabajadores, sino de la ciudadanía. Nosotros, desde la fraternidad, desde nuestro sindicato conocido por Omar Maturano, hemos venido haciendo un trabajo bastante arduo, ya con la gestión anterior, gubernamental anterior, tratando de conseguir todos estos servicios y en el silencio, porque no hemos publicitado nada, no hemos hecho propaganda de nada, como otras asociaciones que logran volver con el ferrocarril y a veces no lo logran. Nosotros un poco desde atrás del biombo logramos poner servicios con la gestión anterior a Montes, a Lobos, a Chascomús, y era nuestra intención inclusive llevarlo hasta Lezama, que habíamos tenido reuniones con el intendente, se había hablado con gente de esta gestión para llevarlo hasta allá. Y bueno, y tristemente de noche a la mañana nos encontramos con que el servicio no corre más. Y esto es así en todas sus palabras, porque nos enteramos a partir de las 20:30 de la noche que estaban notificando a los conductores que al otro día no iban a circular más los trenes. Así sucedió. Todos los usuarios, algunos hasta con abonos, se quedaron en las estaciones al otro día a la mañana esperando el tren y nunca llegó. Obviamente fuimos a buscar explicaciones de los motivos por el cual no iba a seguir corriendo el tren, al menos por ahora. Los que nos dan y nos informan, creo algo que ya salió a todos los medios, es un informe técnico hecho hace muy poquitito, el 15 de julio, con respecto a la situación desde Alejandro Cora en Mar del Plata, que esto incluye Chascomús. Perdón. Y bueno, al leer el desarrollo del informe, que fue una forma muy repentina realizado, nos encontramos con que no recomiendan ningún tipo de cosas, sino que directamente aconsejan cerrar, llevando a cabo un poco el manifiesto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de que hasta que no se hiciera todo el traspaso a la nueva gestión, que pasaría de la provincia a la nación, y se hicieran todos los arreglos que tienen que hacerse en el ferrocarril, no funcionaba. Lo lamentable es que nosotros venimos funcionando y forma normal, sin accidentes, y con algunas formas de trabajo que marca el propio reglamento que podría seguir trabajándose. Pero bueno, hay gente de la CNRT, gente de SOPSE, gente de ADIPSE, de distintos entes nuevos de ferrocarriles que dijeron que sean
definitivo y no se corra ningún tren hasta tanto y en cuanto no se arreglen las condiciones técnicas de cómo está el ferrocarril. Julio, Jorge Pipi lo saluda, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Yo estaba leyendo un informe de la gente de Bahía Blanca en el sentido de que al suspenderse el servicio Plaza Constitución Bahía, es un reclamo que van a hacer al Consejo Deliberante y al propio intendente de la ciudad, unos 10.000 usuarios por mes viajan en tren desde esa ciudad hacia Plaza Constitución y ni quiero pensar en otras localidades, porque ellos hablan que varios pueblos pequeños de la región, como Tres Picos, La Colina, donde si bien el tren es utilizado por un escaso número de pasajeros, sigue constituyendo un medio de transporte esencial. ¿Usted qué les diría en cuanto a la acción que están haciendo para que se restituya este servicio que tiene, entre otras ciudades importantes, Azul o La Barría en su parte media, Julio? Sí, no, ¿qué le diría yo a los usuarios? No sé, creo que los que se tienen que expedir hacia los usuarios son quienes están llevando las gestiones a cabo por parte del gobierno. Yo entiendo de que si vamos a parar todo el ferrocarril para reparar y para arreglar la infraestructura, los coches, el señalamiento, etcétera, habría que parar todos los ferrocarriles. Ninguno está al 100% de las formas que deberían estar estructuralmente para poder circular. Sin embargo, siempre hemos circulado con los trenes. Acá parece de que el único medio necesario es el de Capital Gran Buenos Aires. Yo creo que la gente del interior y de todos estos pueblos que usted mencionan, lamentablemente no van a poder viajar, porque mucha de la gente que viaja en tren lo hace por los costos que tiene el tren, pero hoy por hoy tampoco estaba, si bien era accesible económicamente, no es un medio que pueda competir con el autotransporte y mucho menos con el aéreo, porque estamos tardando muchísimos de un punto al otro, casualmente porque la estructura de la vía y como la han dejado las empresas de carga está totalmente detimentado. Hay que hacer muchas reparaciones, las que durante años, desde que empezó particularmente las privatizaciones, no se tocaron más las vías principales. Julio, es muy difícil correr un tren en esa situación también. Julio, lo que yo decía en la editorial, que a mí me llamaba poderosamente la atención, que obviamente uno puede pensar de mala fe, de que qué causalidad justo el día que se levantan los servicios, empieza a correr al otro día una empresa de ómnibus, Richeri Tours, entre Chascomús y la ciudad de Buenos Aires. Sí, esas son un poco las causalidades, ¿no? Las causalidades. Lo que a nosotros salen de Brance, salen de Chascomús, salen de Lezama, se incrementan los comentarios de la gente, y esto no lo afirmo, que tienen que ver mucho el poder político de cada zona con el tema de las combis. Pero para nosotros, realmente yo no puedo creer de que el gobierno nacional esté siendo presionado por intendentes zonales para sacar el tren y para poner una combi. No, a eso es lo que yo apuntaba, es decir, me parecía lo más sano era que una vez que el Estado Nacional lo hubiese comunicado qué fecha se restablecen los servicios, ya con la fecha exacta, podría verse si, bueno, empieza a circular un nuevo servicio de buses entre Chascomús, pero no así de la forma que se hizo. Hoy estamos viendo los portales en Chascomús y en decían última reunión en el día de la tarde, donde casualmente mencionaba esto, ¿no? De la forma descabellada, impensada, que se hizo sacar de la noche a la mañana, y así fue, los servicios sin informar nada, ni siquiera a las organizaciones gremiales. Entonces uno cuando pide respuesta dice, no, prontamente se va a poner. ¿Y cuándo es prontamente? ¿Cuándo se van a llevar a cabo las reparaciones que quieren hacer? Entonces me dicen que bueno, en 21 días aproximadamente estaría hecho el plan, que después nos van a informar el plan, que después harían las reparaciones. Con esto quiero creer que están poniendo en mira el tren a Mar del Plata, y obviamente decanta de que volverá supuestamente a Chascomús. Nosotros estamos pidiendo desde el primer momento de que Entrel vuelva a entrar a la estación vieja de Chascomús. Ahí hicieron la vía rápida paralelo a la ruta 2, miraron el cambio del kilómetro 109, anularon la cabina de señales, con lo cual es poner un cambio, habilitar una cabina a las 24 horas, que es un empalme, y darle a la gente de Chascomús el tren al centro de la ciudad como estaba antiguamente. Hoy, no sé si ustedes saben que la gente del pueblo de Chascomús tiene que pagar 60 pesos de ida y 60 pesos de vuelta hasta la estación terminal. Antes lo tenían en el centro de la ciudad.
eso hace inviable el ferrocarril también. O sea que cuando queremos poner las cosas inviables, lo logramos. Ahora, cuando queremos hacer las cosas bien, parece que costara. Perfecto. Julio, para finalizar, ¿cuáles son lo que van a seguir haciendo de acá hasta tener una respuesta favorable con respecto a la puesta en servicio del tren a Chascomús? No, nosotros vamos a seguir insistiendo con la respuesta, que es la reparación rápida y que se ponga el servicio nuevamente en funcionamiento. Y no hablo solo por los trabajadores, hablo por los usuarios, que son los que más necesitan de este servicio. La comparación de los valores de las combis, micros que no los tienen que venir en auto o juntarse entre 2 o 3 personas para venir en auto, y es un costo altísimo para los trabajadores que se movilizan en auto. O sea, el tren ha sido y es lo más económico, lo más rápido para poder movilizar todos estos trabajadores, que son los usuarios. Entonces vamos a seguir insistiendo desde la parte gremial, consensuando y como corresponde a nuestro criterio, dialogando, pero para que vuelva realmente a instalarse el sistema de servicio de trenes, porque todo lo otro que nos puedan poner delante es inviable para los trabajadores. Julio, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí en Rieles Radio. No, gracias Sergio, a vos, a todo el equipo, y por estar siempre preocupado por lo que pasa por el ferrocarril, que realmente no es solo nuestra preocupación, sino es nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, fue Julio Sosa, secretario de Gremial Interior del Sindicato de Conductores de la Fraternidad. Jorgito. ¿Te acordás que habíamos hablado en el primer programa de la línea Retiro-Rosario? El cambio de rieles entre Empalme Bancalari y Rosario. Nos llega una información de San Salvador de Jujuy indicando que el proyecto ferrovial Jujuy-La Quiaca, anunciado por el gobernador Gerardo Morales, podría significar la apertura o la consolidación de otras industrias en la provincia, como por ejemplo Aceros Zapla, empresa que está en condiciones de fabricar rieles para el trazado de casi 300 kilómetros del proyecto. Recordemos que en el año 2009 se hicieron todos los estudios para poder fabricar los rieles del ferrocarril en Zapla, porque recordá que se hablaba de rieles que venían de Colonia para la línea Mitre. Bueno, este estudio lo hizo la Universidad de Buenos Aires y de acuerdo a los resultados están dadas todas las condiciones para poder fabricar y destinar allí el producto de la fábrica, reemplazando o sumando a las exportaciones que hoy se realizan hacia el exterior. Hablando del ramal a La Quiaca, usted en la época de Ferrocarriles Argentino, que fue flamante empleado de esa empresa, sí, por supuesto, por orgullo, ¿no? Sí. ¿Existía el trencito o el tren que salía desde Buenos Aires, iba a Tucumán y usted podía combinar en Tucumán para ir a La Quiaca, si no me equivoco, ¿no? O sea, bueno, si querés te cuento un ferroviario que hizo 2 veces Machu Picchu en Perú. Mira vos. Se iba con el Mitre a San Miguel de Tucumán. De allí caminaba para tomar el Belgrano, trocha angosta, que lo llevaba hasta prácticamente territorio boliviano. Allí tenía que caminar 200 metros, que no había vías, y en territorio boliviano el empleado de Ferrocarriles Argentinos inclusive viajaba a un costo muy chico. Con el famoso pase americano, exacto, que se emitía en ALAF. Y de allí llegaba prácticamente al territorio peruano. Hacía el ferry por el lago y pasaba al lado del otro lado. Exacto. Después la vuelta la hacía distinto este hombre, porque la vuelta llegaba al norte de Chile, de allí venía en ómnibus hasta Santiago, Mendoza, y en Mendoza tomaba el ferrocarril San Martín cuando existía el tren que hacía San Juan, Mendoza, San Luis y después Rufino, Buenos Aires. Tengo llamaditos. ¿Cómo no? A ver. Primero repetime el WhatsApp. Sí, cómo no. A ver, el WhatsApp. El WhatsApp es 011 24 61 0806 y déjame reiterar, porque ahí está Luis Fernández esperando los llamados de nuestra amable audiencia en el 4325 1220, el teléfono directo para los oyentes. Tengo mensajes. A ver. Sebastián, usuario del Roca, dice: con esta política ferroviaria es volver a los 90, fomentar el transporte de motor es aberrante, el tren cumple una función social. Y después por WhatsApp se comunica a Alejandro Carela, dice: saludos al equipo de Rieles, se lo ve por internet y se los oye perfecto, así que le estamos saludando a Don Ale. Lo que dijo un gremialista anoche de haber desaparecido más de 100 locomotoras de Ferrobaires parece mentira a mi entender. Pero bueno, sabes que tenemos otro invitado en Rieles Radio,
Tenemos en línea al ingeniero Antonio Maltana, ex administrador de Ferrobaires, que le doy la bienvenida y buenas noches, Antonio, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. Bien. Gracias a vos por interesarte tanto en el tema ferroviario, que lo llevamos siempre en el corazón. Bueno, Antonio, un poco la idea de convocarte a Carriles Radios para que nos cuentes, porque obviamente hoy el tema Ferrobaires está en boca de todos por el tema del traspaso al Estado Nacional y después del informe de la AGN, obviamente de la CNRT, con respecto a la seguridad operativa que existía en Ferrobaires. Y siempre yo digo, marcaba la diferencia que, por ejemplo, el caso del tren a Tandil tenía los coches reparados en la gestión de ustedes, que fueron con el convenio realizado con la Cooperativa de Trabajo de Junín para que se reconstruya nuevo. Eran, no sé si fueron 6 o 8 coches, que bueno, a nuestro entender era ilógico paralizar ese servicio que usted se estaba prestando con ese tipo de coches, ¿no? Sí, a ver, la pregunta es bastante amplia, déjame ordenar porque para mí está mezclado un poco la gestión y otro poco el informe de la Auditoría General de la Nación. Vamos a hablar sobre la gestión. Primero, yo diría, para sintetizar, dado que estamos en radio y evidentemente esto es muy precario en el tiempo, nosotros hemos elaborado al final del año pasado un informe de gestión de esta administración que yo tenía a mi cargo entre el 2011 y el 2015. Ese informe de gestión es público, lo hemos distribuido a las nuevas autoridades para que tengan una base de lo hecho y una punta de lo que a nuestro entender faltaba por hacer. En ese informe, y además verbalmente, lo hemos dicho con toda claridad, que el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto que no respondió durante mi gestión a las necesidades reales para mantener el servicio en condiciones de confortabilidad para el pasajero, evidentemente tenía dos salidas. O bien la provincia de Buenos Aires destinaba un presupuesto acorde con lo que normalmente solicitábamos a principio de año, que era un presupuesto con una aplicación perfectamente explicitada, y después se nos daba lo que la provincia podía disponer para este ferrocarril. Esa situación, se repetía año a año, lo cual me hizo decir en el informe de gestión y verbalmente a las nuevas autoridades que o se tenía el presupuesto que se tenía que tener, y esto era factible de poner el ferrocarril en condiciones, o bien, desde la provincia por supuesto, o bien este ferrocarril tenía que pasar definitivamente al Estado Nacional, que contaría con un presupuesto más acorde con las necesidades. Este hecho último, que es el pase, en realidad no es un invento mío, sino simplemente lo que quería era manifestar que estábamos en una situación bastante crítica y que la criticidad iba creciendo a pesar de la profesionalidad que le íbamos poniendo día a día, noche a noche, casi sin dormir, durante estos últimos 5 años, de febrero a febrero. De febrero del 2011 a febrero del 2015. Digo esto, que no es un invento mío, porque en el 2007 ya la provincia y la nación acordaron el traspaso de este ferrocarril de la provincia de Buenos Aires a la nación, a través de acuerdos firmados entre el gobernador y el ministro de Planificación Federal, que fue ratificado en la provincia por una ley provincial. Y la nación nunca se hizo cargo de esta situación hasta ahora. Esto produjo dos cosas: que la provincia no pudiera disponer de presupuestos para este ferrocarril, porque en definitiva por ley ya lo había entregado,
y la Nación tampoco podía poner trabas, digamos. Sí, presupuesto, porque todavía no lo había recibido. Si bien es cierto que en el acta de transferencia que se hizo en el 2007 se estableció que las responsabilidades, hasta que no se transfiriera definitivamente el ferrocarril a la Nación, iban a ser responsabilidades compartidas. Lo cierto es que esto de compartidas recién se pudo empezar a lograr alrededor del año 2014, cuando el Estado Nacional empezó a desarrollar obras de infraestructura en la línea Mar del Plata, básicamente. Esta es la primera parte. La segunda parte de la pregunta, si me permitís, está relacionada con el informe de la Auditoría General de la Nación. Ese informe nos llega a nosotros el año pasado a través de la Agencia de Transporte de la provincia como un informe que solicita la auditoría y que a nosotros teníamos que contestar. Obviamente, lo primero que hicimos fue verificar que teníamos que contestar este informe y se hizo toda una gestión ante la Asesoría General de Gobierno, quien dijo, efectivamente la AGN no tiene injerencia sobre esta empresa provincial de Buenos Aires, pero por una cuestión de buenas relaciones, démosle la respuesta técnica que corresponda. No la económico-financiera, porque es privativa de la provincia, pero sí todo lo que hace a la operatividad y a la seguridad del sistema ferroviario. Cosa que lo hemos desarrollado y lo hemos hecho en tiempo y en forma, porque nos daban plazos para contestar. Pero una pregunta, Antonio, para sí, que la gente entienda. A tu punto de vista, en el caso puntual de lo que es el servicio Tandil, que corría sobre vías de Ferrosurroca, no eran vías de la unidad ejecutora de Ferrobaires, sí, ¿era necesario cancelar también el servicio, por ejemplo, Tandil, o analizar el tema de Bahía Blanca? Mira, yo creo, Sergio, que en este momento de la transferencia, yo lo que sí comparto es que se haya suspendido el tren a Mar del Plata por dos motivos. El primer motivo fue el puente sobre el río Salado, que para nosotros ya estaba operativo con bastantes precauciones, pero yo pasé con el tren por ahí después de haber hecho una profunda reparación. Y el segundo hecho es que está en obra todo ese ramal y las obras tienen un plazo de ejecución y unos detalles de propios de las obras que hacía que circular con seguridad absoluta sobre esas vías en construcción sugiriera la posibilidad de una suspensión transitoria. Antonio, yo de ninguna manera hubiera suspendido todos los trenes de la provincia porque estaban circulando con razonable seguridad, a tal punto que durante 5 años no hemos tenido ningún tipo de accidentes en ninguno de los ramales, ni siquiera tampoco en el de Mar del Plata. Antonio, te propongo ir a una breve tanda, sí, cómo no, porque me interesaría seguir un poquitito más después de la tanda comercial, escuchando un tema ferroviario de Jairo, y después volvemos con más Rieles Radio. Espérame en línea, por favor. Chao, hasta luego. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo, muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo. Bueno, seguimos acá en Rieles Radio con más noticias del sector y seguimos con el ingeniero Antonio Maltana, que tan gentilmente nos esperó en línea para poder continuar y cerrar esta nota tan interesante, porque mucha gente no conoce de primera mano cómo es la realidad de lo que estaba pasando en Ferrobaires. Así que, Antonio, gracias por esperar. No, al contrario, y me diste tiempo para pensar en la respuesta a las preguntas que me hiciste, que son tan amplias que quizás tendríamos que abordar mucho más tiempo. Sí, un poco más la idea que para la gente pueda entender el porqué brevemente, ¿no? Mira, recién vos mencionaste un tema que es el tren a Tandil. Yo estuve escuchando recientemente algunas declaraciones por televisión hablando de ñoquis y hablando de gente que sobra y números que son una exageración a mi juicio, y yo te tengo que decir que hoy, con la suspensión de todos los servicios, hay más de 2.000 ñoquis en la empresa, pero ñoquis porque no trabajan, porque no tienen trabajo. Mi postura frente al gobernador en ese momento fue, es muy difícil encontrar ñoquis así como se los entiende, o sea, gente que no trabaja, que no va a trabajar y cobra a fin de mes. Es muy difícil, y yo realmente soy un técnico, no soy un policía, así que me propuse darle trabajo a la gente. Y darle trabajo a la gente significaba rehabilitar, además de productividad en los talleres, en la línea, en vía y obra, en todas las áreas administrativas, darle más servicios para el público usuario. Es así como hace casi 4 años implementamos un servicio que, como vos recién lo mencionaste rápidamente, el servicio Constitución Tandil, que hacía 15 años cuyo tren no funcionaba. Ese tren estuvo funcionando hasta hace un par de meses regularmente. Todos los trenes programados salían a horario y llegaban a horario a Tandil. También se hizo una extensión a 2 estaciones más, Gardey y Vela, también del mismo círculo perteneciente a la Intendencia de Tandil. Ahora, volviendo al tema de la gente, del personal ferroviario, toda esa gente que durante 15 años estuvo en la línea eran los llamados ñoquis, o por lo menos una parte. A partir del momento que el tren empezó a circular, dejaron de ser personas que iban solamente a cobrar o a tomar mate o una cervecita a la estación. Empezaron a tener servicio, a limpiar las estaciones, a ponerlas en condiciones, a recibir el tren, a recibir la gente, a vender boletos, a toda la gestión que hace al ferrocarril. Ese tren realmente fue un tren modelo, porque además hemos previamente rehabilitado 6 de un lote de 100 previstos, rehabilitados trenes, como vos decías recién, en una cooperativa ferroviaria como la de Junín, como si fueran 6 coches a título de prototipo, porque pensábamos terminar con un lote de 100. Además, otro lote de 100, o sea, 200 en total, pero con equipos de aire acondicionado y baños químicos. Los primeros que se recibieron en la Argentina lo hemos comprado nosotros para estos segundo lote de 100 coches. Todo este plan de rehabilitación de coches tenía varios objetivos. El primero es
darle, digamos, una oxigenación al parque de coches de Ferrobaires. El segundo objetivo es, por supuesto, brindarle un servicio con más confort a la gente, al usuario. Y el tercero, que no es menor, es reactivar la industria ferroviaria a partir de las rehabilitaciones de coches, pensando que en algún momento la Argentina, en esta parte del mundo, era líder en fabricación de vehículos ferroviarios, que además la Argentina exportó más del 20% de esta producción a otros países del mundo como Uruguay, Cuba, Chile, Bolivia, Cuba, una gran exportación a Cuba. Quiere decir que en la Argentina se pueden fabricar estos coches. Por eso, con todo el concepto que vos diste claro, muy claramente con respecto a la parte industrial que ustedes promovieron y demás. Brevemente, para que, digamos, podamos cerrar la nota con ¿cuál es, digamos, lo que se tendría que haber hecho? Era, para usted, a vuestro entender, era continuar con algunos servicios y paralizar algunos, paralizar todos como se hizo, o buscarle otra alternativa con todos los servicios funcionando. Mira, yo vengo de la actividad también privada y tengo la cabeza en la eficiencia, en la productividad y en la fijación de un presupuesto para hacer determinadas cosas. Si nosotros teníamos la posibilidad de tener un presupuesto para desarrollar determinadas cosas durante 1 año, 2 años, 3 años, yo te puedo asegurar que nosotros podíamos haber mantenido todos los servicios funcionantes mientras íbamos proyectando, no proyectando a nivel de proyectos, sino a nivel de ejecución, estas líneas de trabajo como las empezamos con Tandil. Que por otra parte, no está escondido este programa. Este programa está adjunto al informe de la AGN que hemos contestado en tiempo y forma. Bueno, Antonio, la verdad, dan para mucho más hablar de esto. Para mucho más, sí. Te invito para otras oportunidades poder venirte acá al estudio y también poder dialogar sobre esta actividad tan importante y todos los conceptos que se han vertido hoy, esta noche, con respecto a la situación de Ferrobaires. Así que Sergio, vos sabés que para mí el ferrocarril fue la vida, porque yo nací en el ferrocarril y recientemente tuve la oportunidad, a pesar de los años que tengo de todo esto, de hacer un posgrado en España. Me han seleccionado en Ciudad Real, vos sabés, en la universidad, y realmente he visto la distancia en tiempo que realmente nosotros tenemos respecto al primer mundo. Y yo te diría que más de 30 años, con lo cual tenemos que apurar y hacer las cosas bien para poder llegar, por lo menos dentro de la mitad de ese tiempo, a ser iguales, dado que tenemos simplemente que copiar, no tenemos que inventar nada nuevo. Antonio, te dejo un gran saludo, gracias por... Te mando un abrazo, Sergio, y un abrazo a todos. Gracias, Chau. Nos vemos. Esto es Rieles Radio, estamos en Ecomedios AM 1220 hasta la hora 22. Sergio Rojas, Luis Fernández, Jorge Jesús Pipi y Gerardo Subirana en la puesta en el aire. Estamos en el 4-325-1220 y el WhatsApp 011-2461-0806. Bueno, está en línea Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis, ex gobernador de la provincia, periodo 2011-2015. Claudio, lo saludamos desde Rieles Radio en Ecomedios. Muy buenas noches. Claudio Poggi, lo estamos saludando. Mucho gusto, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? Estamos para todo el país por AM 1220, esta realización del Multimedios Rieles. Queríamos conocer algo que la gente de San Luis indudablemente lo conoce, pero queríamos que lo conozcan masivamente a través de la radio, a través de esta realización. Concretamente, ¿qué se hizo en materia ferroviaria durante su gestión, Claudio? Bueno, con todo gusto. Usted sabe que para la provincia de San Luis el transporte y la logística son dos rubros claves, ¿no? Nuestra ubicación es estratégica porque está en el centro de la Argentina, equidistante de los puertos del Atlántico y del Pacífico, pero a la vez eso significa que estamos a 700, 800 kilómetros, ¿no? de
los lugares de consumo. Entonces los costos de transporte son para San Luis, una provincia productora de bienes, un ingrediente importante en la competitividad de la provincia. Entonces se trabajó mucho en cómo generar una oportunidad a partir de su ubicación estratégica. Por supuesto que la figura del transporte ferroviario, yo soy de las personas que piensa que la Argentina debe estar surcada de punta a punta por el ferrocarril, porque es la única manera de que los productos de Jujuy o los productos de Chubut, de Río Negro, de mi provincia, lleguen en forma competitiva a los mercados de consumo, ¿no? Y el ferrocarril, en este sentido, cumple un rol fundamental, clave, ¿no? Claudio, por eso yo le quería preguntar, todo lo que usted hizo en materia de transporte, de logística, en ferrocarriles, en San Luis, ¿usted piensa que es muchísimo, mire, podría llevarse a cabo en la Nación? Sí, pero por supuesto, mire, nosotros compramos, esto fue mientras yo era jefe de gabinete, antes de que yo fuera gobernador, se compró una locomotora, San Luis compró una locomotora llamada La Puntana, de moderna tecnología. Durante mi gestión, en un trabajo muy mancomunado con los talleres ferroviarios del histórico pueblo ferroviario de San Luis, que es Justo Arac, comenzamos a fabricar vagones para trasladar manufacturas. Y teníamos la Puntana, que era nuestra locomotora, y fabricamos 15 vagones con todos los compañeros de trabajadores de los ferrocarriles de Justo Arac, donde transformamos los talleres verdaderamente en una fábrica, ¿no? Fábrica de vagones. Es decir que, el proyecto, finalizamos la gestión y el programa o el proyecto contemplaba la construcción de 15 vagones más, que no este gobierno que ingresó no lo respetó, no lo cumplió, ¿no es cierto? Pero digamos, está claro que para la competitividad de la provincia de San Luis, para el traslado de sus productos, una de las maneras de que, en cierta manera, cuidar el empleo en San Luis, de su industria, y fundamentalmente reactivar lo que son los talleres ferroviarios de Justo Arac y de otras localidades más, el transporte ferroviario fue una de nuestras políticas de Estado, ¿no? 15 vagones nuevos, fabricados en nuestros talleres de Justo Arac, más la locomotora, prácticamente nos armábamos un día, nos faltaban 15 vagones más y prácticamente teníamos nuestro propio tren para que, en beneficio y para coger precios competitivos con las empresas que deseaban transportar sus productos. Yo creo que eso lamentablemente se ha discontinuado desde el 10 de diciembre. Nuestra Puntana y nuestros vagones ya no están transitando más por los rieles de este tramo de San Luis a los centros de consumo, y lamentablemente eso se ha discontinuado, ¿no? Uno aspira a que todo eso se vuelva. Que estamos hablando con Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis, ex gobernador de la provincia hasta el año 2015, y usted me contestó una pregunta que yo le iba a hacer ahora, Claudio, era si la actual gobernación había seguido de alguna manera con su política hacia el ferrocarril. No lo ha seguido, lo digo con mucha tristeza porque, además del sentimiento ferroviario que tiene nuestra comunidad, además de en sí mismo de poner en marcha otro medio alternativo de transporte, de carga, como es el ferrocarril, los costos de transporte de muchos de nuestros productos pesados, se abaratan sustancialmente a través del uso del sistema ferroviario. Y eso, para traducirlo en carne y hueso, y así lo explico en mi provincia, es cuidar los puestos de trabajo dentro de la provincia, ¿no? Entonces, lamentablemente se ha discontinuado. Hay una zona de actividad logística que está ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, que es un nudo estratégico de comunicaciones, de carreteras y de sistema ferroviario, y lamentablemente este sistema de transporte alternativo que habíamos comenzado a implementar, con mucho éxito, porque se trasladaban, muchos de los productos que fabrican nuestras industrias en San Luis, se ha discontinuado lamentablemente. Hace muy poquito, la semana pasada, estuve visitando los talleres ferroviarios de Justo Arac y con mucha tristeza veo que los muchachos están haciendo, mantenimiento de algunos encargues que tienen de empresas con sus máquinas, pero no lo que nosotros aspirábamos y soñábamos, que se transformara
yo no sé si hay otra en el país, ¿no? Pero yo diría casi la única fábrica de vagones íntegramente fabricados en Justo Aran. Lamentablemente se discontinuó, un grueso error, yo estoy machacando para que eso se revierta, ¿no? Bueno, le deseamos éxito. Claudio Poggi, diputado nacional, ex gobernador de San Luis, desde Ecomedios AM 1220, Rieles Radio, la realización del Multimedios Rieles, le decimos muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir esta charla en otro programa futuro. Cómo no, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. No, por favor. Ecomedios, AM 1220, los lunes de 21 a 22 estamos con Rieles Radios, la realización de el Multimedios Rieles. Estamos en el 425-1220 y el WhatsApp, atención, es el 011-2461-0806. Sergio, seguramente tenés algún llamado, pero déjame saludar a toda la gente de La Plata y el Gran La Plata. Vos sabés que la estación anterior a La Plata se llama Tolosa y ahí hay un gran núcleo de ferroviarios, es un parlante, la 1220, y cuando nombro a La Plata nombro por supuesto a Berisso y a Ensenada, pueblos vecinos, ciudades vecinas, y dentro del Gran La Plata nombro a Ringuelet, a Villa Elisa, al Parque Pereira Iraola, a la gente de la Granja y también del cruce Echeverri. En La Plata, Ecomedios AM 1220 es un verdadero parlante y hay mucha gente que ama el modo de transporte ferroviario, no solo de pasajeros, sino también de carga. Bueno, vos sabés que estuvimos hablando del tema de Ferroaires, ¿no? De la creación de la unidad de traspaso a la Nación. Y ya está la resolución que se firmó el día 25 de julio, por el cual se nombra al ingeniero Alfredo Carnielo y a la doctora Bettina Verónica Duré como los representantes del Estado Nacional en la unidad de transferencia operativa de la provincia de Buenos Aires al Estado Nacional. Y hay algo que lo dice la resolución, es donde hay un poco de preocupación por parte de la gente que trabaja en la provincia de Buenos Aires, en donde dice, en el artículo 5, dice que esta transferencia no implica el traspaso de la totalidad del recurso humano al Estado Nacional. Es alarmante esto realmente. Bueno, déjame decir que se vienen los Juegos Olímpicos en Brasil y el presidente Michel Temer inauguró la nueva línea de metro de Río de Janeiro que comunica el barrio de Barra de Tijuca, principal epicentro de los Juegos Olímpicos, que van a ser inaugurados entre jueves y viernes, con la zona sur, el principal polo turístico de la ciudad. Y en materia internacional, algo que viene bien de acuerdo a lo que estábamos hablando recién con Claudio Poggi, que le daba tanta importancia al transporte de carga por ferrocarril. Fíjense ustedes que el primer tren de carga en unir la región autónoma norteña china de Mongolia Interior y Kazajistán ya entró en operación. El tren, cargado con materiales de construcción y otras mercancías, partió del parque logístico Jiuyuan, en la ciudad de Baotou, y el trayecto de 4.332 kilómetros, nada menos, hasta Astana, la capital de Kazajistán, tendrá una duración de nada menos de 8 días. Pero el transporte de esta carga, según lo fundamentan, tiene un coste muy inferior a que si lo harían por otras vías, digamos, por camión. Mira, te cuento una anécdota con respecto también a un tren que le dicen el tren de la seda, el tren que une China con Barcelona, ¿sí? Con el puerto de Barcelona. Vos sabés que es un éxito en el sentido de que acorta mucha cantidad de tiempo de circulación del barco, ¿sí? Para traer los contenedores. Como la única forma de confundir a la opinión pública, de que es algo totalmente deficitario, que no es competitivo y demás, pasó algo que nos pasó a nosotros en los 90. Campañas mediáticas en los distintos medios, agencias europeas y también asiáticas, donde comparaban al tren con, que era ilógico tener un tren de mercancías, como le dicen ellos, que una China con el puerto de Barcelona, por el alto costo operativo y por el tiempo que no ganaba mucho tiempo en la operación.
La realidad es que los cargadores fundamentales, los que utilizan el sistema de carga, siguen apostando por el ferrocarril, y es más, han hecho reuniones en conjunto con los sindicatos en la parte europea, también la parte de los dos gobiernos en el caso de China, para seguir trabajando en forma mancomunada en que eso no se corte, ante la fuerte presión mediática que existe con respecto a que no es operativo o que no es económico para una economía tan importante como la asiática y la europea. Es más, se han hecho muchas petitorios, ¿sí?, desde el punto de vista del puerto de Barcelona, como también las empresas que operan la carga, que son empresas privadas, los trabajadores, para, decir la realidad de lo que está pasando, de que no es algo deficitario. Por otro lado, China está estudiando la conexión ferroviaria del continente asiático, obviamente por América del Norte, con una conexión ferroviaria a través de Islandia, entrando por, el continente ártico, ¿no?, para ingresar a América del Norte. O sea, esos son planes que están a corto plazo estudiando, con una implementación en el mediano y largo plazo, obviamente con la fuente de financiamiento que sería casi seguro que el Banco Central de China sería uno de los principales inversores en esa futura línea de conexión ferroviaria. Recuerdo lo que hablamos en el primer programa respecto de Canadá, la importancia que le da al transporte de mercancías por ferrocarril. Pero les quiero contar a toda la audiencia y a mis compañeros aquí en el estudio que el sábado, de casualidad, estaba en un lugar determinado y una señora llamada Marta me dice: yo lo llamé el lunes pasado. Ah, sí, bueno, muchísimas gracias. Me explicó cómo venía, ¿no? Y me dice, una amiga mía, Matilde, que vive en Merlo, está muy preocupada. Pero de Merlo tengo un mensajito de Merlo, ¿eh? Bueno, por este tema del paro, del caos que provocó el paro de un día entero de los ferroviarios del Sarmiento, de la Unión Ferroviaria, de la seccional local, y teme que ahora se repita esta semana por 2 días. Bueno, esperemos que no, esperemos que lleguen las soluciones, Sergio. Mira, con respecto al tema del Sarmiento, del paro y demás, obviamente que la cantidad de usuarios que quedan sin su servicio ferroviario para poder ir a trabajar, sí, poder ir a estudiar o hacer trámites en la ciudad de Buenos Aires, siempre lo hablamos en el equipo de trabajo, la diferencia que existe en los mismos trenes que hoy se utilizan en la línea Sarmiento con respecto a la línea Mitre, ¿sí? Algo que sorprende muchísimo, y siempre nos preguntamos por qué en la línea Mitre los trenes están relucientes en el interior, la limpieza, y por qué en el Sarmiento no. Siempre lo hablamos con Luis en la redacción de Rieles, de que por qué pasa eso. Si la empresa ferroviaria es exactamente la misma, que es la operadora Trenes Argentinos, entonces a veces uno se pregunta cuál es la realidad de lo que está pasando. En mismas condiciones laborales, una línea difiere muchísimo de la otra en cuanto a su prestación diaria y obviamente a su presentación de servicio en todos los días. Recordando que la paralización que tienen los servicios, tanto en el Sarmiento como en el Mitre, da al mismo tiempo para limpiar una formación y otra en cualquiera de las líneas. Lo hablaba el otro día con gente allegada a la seccional Victoria, y me decía que tanto en José León Suárez como en Victoria se realizan a rajatabla los procedimientos de limpieza de cada formación, ¿no? Por eso a veces habría que preguntarse realmente por qué esa diferencia, que no solo desde ahora, ¿no? Vayamos a gestiones anteriores, cuando no era el Estado estaba haciéndose cargo en la década del 90, donde había estaba un concesionario como XTVA, también existía esa misma dicotomía entre una línea y la otra, ¿no? Bueno, vos hablaste del Mitre. Un abuelo mío en el afecto, no era abuelo mío, yo le decía abuelo, era de la fraternidad en los talleres de Victoria, y tenía un día libre entero, después tenía un mediodía, ¿no? Ese día entero iba a los talleres de Victoria a lustrar, a limpiar su máquina, porque el afecto que le tenía, estamos hablando de hace muchos años, y un compañero de él discutió en su momento, estamos hablando de 30 años atrás, con colegas del Sarmiento, porque decía precisamente esto que está diciendo vos, que le faltaba a ciertos integrantes de algunos gremios ferroviarios cariño por su trabajo.
por aquello tan constitucional de decir, bueno, si no te satisface del todo las condiciones laborales que tenés digamos, el derecho de decir, señores, me voy, renuncio, busco otro trabajo, pero mientras estás acá, lo mínimo lo tenés que hacer. A mí me contaban que el otro día en el paro de la línea Sarmiento, que obviamente vos tenés los comentarios de pasillo y demás, sí. Gente que dice que ha ido mucha gente a presentarse a prestar tareas, sí. Y obviamente no se pudo realizar porque los servicios no anduvieron en la línea Sarmiento. Lo que sería interesante, que a veces uno, y respetando los derechos que tiene cada trabajador, el derecho a huelga, ponerse también un poco al lado de la gente, porque sería importante, de una vez por todas, que no tengan de rehén al usuario final, que en sí es un trabajador igual que el otro, ¿no? Sí, y el gobierno nacional había prometido desde Morón, por lo menos desde Morón, incrementar los servicios de ómnibus, y tengamos presente que hay una firma de colectivos que va de Morón a Primera Junta, y se estima que no llegó al 25% la gente que se trasladó a sus trabajos, y en algunos casos tuvieron que soportar colas bastante extensas para poder volver. Pero dejo un mensajito de Merlo. Sí, cómo no. Sandro de Merlo, muy lindo el programa, pregunto qué pasó con la formación Talgo. Mira, ahí lo dijimos el lunes pasado, que comentarios que nos han llegado a la redacción nuestra, que se estaba analizando o estudiando el estado de situación de las formaciones para un futuro servicio en la línea Retiro Rosario. Bueno, para el 4325-1220 llamó Omar de San Fernando, desde la calle Alvear y Sobremonte, agradece por el lindo programa. Que sigan por los rieles, que a la distancia se unen en el objetivo de mejorar los trenes. Gracias a Omar y a toda la gente de Zona Norte que nos escucha, porque como te decía, la señora Marta, con la cual hablé el sábado, es del Tigre, ahí pegadito a San Fernando. Y vos sabés que vos hablabas del Talgo. El Talgo está completando la certificación de su nuevo tren de alta velocidad. Abril se llama. Abril. Tras 2 años de exhaustivas pruebas, y aclaramos que es abril con B corta, sí, señor, no como el mes, y más de 50 millones de euros de inversión en su desarrollo durante 8 años, ya está preparado para su comercialización. Se verificaron 102 características técnicas y funcionalidades, y el Abril alcanzó registros de velocidad máxima de 363 Te cuento una kilómetros por anécdota hora. de Talgo, que eso no lo sabe nadie. Vos sabés que las principales empresas constructoras de material rodante, caso Alstom, CAF, Siemens, sí. Bombardier, no había una alternativa de que Talgo tenga su propio tren de alta velocidad con su propia cadena de tracción. Como no graban ningún contrato de compra ese proyecto de tren de alta velocidad, ¿qué hizo Talgo? El tren que armó, el segundo, no el prototipo, el segundo, se lo regaló a Renfe. Renfe, que tuvo que hacer homologarlo. Entonces, con esa homologación, repercutió en Talgo pueda tener homologado su tren de alta velocidad, en donde no había vendido nunca una unidad, y con eso lo habilita a presentarse en las próximas licitaciones del mega contrato de hoy de Renfe, que tiene llamando en estos momentos a compulsa de precios. Dato, Talgo tenía la cabeza tractora o la locomotora de alta velocidad del tren, tanto de la serie 350 como la serie 250, era la locomotora fabricada por Bombardier. Bueno, nos estamos yendo, Sergio. El señor Castro nos llamó desde San Miguel del Monte, le agradecemos, diciendo todas las localidades o ciudades que unía el tren Plaza Constitución Bahía Blanca. Nos vamos a extender sobre esto. Y la familia Bravo de Olavarría, que se había trasladado a trabajar a Neuquén, nos hablan de la preocupación que hay por la continuidad de la Trochita. La Trochita, si no me equivoco, iba de Ingeniero Jacobás y sí, Esquel, lo que está operativo es el tramo entre Esquel, un tramo entre Esquel y otro tramo entre el Maitén y una localidad cercana. Pero bueno, se nos fue el programa. Pipi, te dejo un gran saludo. ¿Cómo no? Un saludo a toda la audiencia y nos reencontramos en 7 días aquí en AM1220 con más Rieles Radio. Gracias a Gerardo Subirana en la puesta en el aire, gracias a Luis Fernández, a M1220, Ecomedio, Rieles Radio, realización del multimedio Rieles, hasta el lunes a la hora 21.
I get religion quick. Is he looking to buy? Honey, I'm touching something